En esta presentación estaremos hablando sobre los orígenes y el desarrollo del estudio de la polinización como un área de las ciencias. Desde la antigüedad, muy probablemente las personas dedicadas a la recolección de frutos o en las primeras sociedades agrícolas ya conocían la relación de las abejas con las flores en la producción de miel, un recurso alimenticio que se menciona varias veces en textos tan antiguos como la Biblia. Inclusive en tiempos previos, el mismo Aristóteles, 3 siglos antes de Cristo, quien fue un filósofo naturalista de la antigua Grecia, describe en su obra La historia de los animales el comportamiento de las abejas. Sin embargo, parece que la importancia de esa interacción planta-insecto en ese momento solo residía en saber que era relevante para la producción de miel, y no existía un interés por determinar cuál era el efecto para las plantas, aparte de que ellas proporcionaban recursos para las abejas. La palma dátil, Phoenix dactylifera, es una especie de gran importancia alimenticia en varias culturas del Mediterráneo y del Medio Oriente, que hoy día sabemos que posee individuos con sexos separados. Tanto los griegos como los romanos valoraban la necesidad de la polinización para la producción de frutos. En la cultura asiria y egipcia existen recuentos históricos y grabados que representan cómo las inflorescencias masculinas de la palma dátil eran cortadas y agitadas sobre las inflorescencias femeninas como parte de las actividades de agricultura de la época y para lograr el desarrollo de los frutos, lo cual no ha cambiado mucho actualmente, solo por el uso de maquinaria para esparcir el polen de manera más eficiente. Sin embargo, en esos tiempos antiguos los conceptos como polen o polinización no existían, no se entendía o asignaba una sexualidad a las plantas. Aunque el filósofo griego Teofrasto podía asociar el sexo masculino o femenino a las plantas de dátil, realmente no se entendían bien las características de cada uno, y él mencionaba que la contribución de la planta masculina era en hacer que el fruto no se cayera y madurara. Hay que recordar que en esos tiempos, y por casi 20 siglos más, ni siquiera el concepto de la fertilización en humanos se conocía en detalle. La interpretación de Teofrasto seguía las ideas de la doctrina aristotélica de que el esperma masculino era necesario para que el embrión que ya estaba presente en el útero femenino se desarrollara. Aunque es cierto que a lo largo de la historia de la botánica aparecen con frecuencia referencias a plantas identificadas como machos o hembras, estas asociaciones se basan en características fenotípicas de la planta, como su belleza, vigor, tamaño, resistencia, color o aroma. Sin embargo, esta distinción nada tiene que ver con los órganos reproductores, ni con el reconocimiento de la existencia de sexos en el reino vegetal, sino más bien con lo que se consideraban características de masculinidad o femineidad. Con frecuencia estas referencias a sexos contrarios se aplicaban a individuos de grupos taxonómicos diferentes y probablemente incapaces de reproducirse entre sí, como es el caso del llamado helecho macho y el helecho hembra, que realmente pertenecen a géneros distintos. La sexualidad era vista como una cualidad puramente animal, que respondía a un instinto, a la que podría llamarse una llamada entre los sexos, y que por ello solo podía aparecer entre organismos con sensibilidad, y requería obviamente la presencia de órganos sexuales para expresarse. Esas características físicas, por supuesto, están presentes en el humano observador, pero las plantas carecían de ello o de algo visualmente similar. En consecuencia, también carecían de sexualidad. El primer paso que debió ocurrir para entender la polinización y cómo se reproducían las plantas era reconocer que en ellas existe la sexualidad. Con el periodo del Renacimiento en Europa, las ciencias en general tuvieron un surgimiento y en particular la botánica, ya que el estudio de las plantas comenzó a desligarse de la medicina, y no fue hasta el siglo XVII que se reconoció la presencia de sexos y la sexualidad en las plantas. Uno de los avances tecnológicos que contribuyó a conocer la sexualidad en las plantas fue la invención del microscopio a finales del siglo XVI por el neerlandés Zacharias Janssen, y del cual derivó el microscopio compuesto que desarrolló el inglés Robert Hooker. Hooker realizó una serie de observaciones microscópicas de diferentes organismos o partes de ellos, y sus descripciones se publicaron en su obra Micrografía del año 1665. Este avance tecnológico abrió la puerta al estudio posterior de la morfología de los granos de polen.
Entre las primeras publicaciones que contienen descripciones detalladas de los órganos reproductivos de las plantas y de los granos de polen están los trabajos del italiano Marcello Malpighi y el inglés Nehemiah Grove, este último en su obra Anatomía de las plantas del año 1682. A ambos científicos se les considera los fundadores del estudio de la morfología del polen. Posteriormente, el botánico y médico alemán Rudolf Camerarius fue uno de los primeros en realizar experimentos de polinización y observaciones cuidadosas en varias especies con flores unisexuales, y cuyos resultados comunicó en su libro Epístola del sexo de las plantas, de finales del siglo XVII. En sus experimentos, Camerarius encontró que al remover las anteras de la flor masculina de la higuerilla, planta de la especie Ricinus communis, la flor femenina no producía frutos, y que en plantas de maíz ocurría lo mismo al remover los estigmas de las flores femeninas. Camerarius también registró que en varias otras especies, principalmente dioicas o con sexos separados, que es lo mismo, las plantas femeninas no producían semillas viables en la ausencia de plantas del otro sexo. Camerarius concluye que el polvo de semilla o farina fecundis, que en latín significa harina fecundante y como se le llamaba en ese entonces al polen, era necesario para el desarrollo de la semilla. Experimentos posteriores realizados por otros naturalistas europeos también concluyeron en que son necesarios ambos sexos para el desarrollo de la semilla y de la función de los insectos en la polinización. Por ejemplo, el inglés Richard Bradley llegó a estas conclusiones después de utilizar un grupo de plantas de tulipanes a las cuales les removió los estambres y no produjeron frutos, además que no fueron visitadas por las abejas. Este experimento al parecer fue el primero en plantas con flores bisexuales, es decir, que poseen anteras y pistilos en la misma flor. Similares conclusiones alcanzaron posteriormente a mediados del siglo XVIII los naturalistas como Philip Miller y Joseph Colreuter, quienes agregaron nuevos aportes como el papel del viento en la polinización o que el néctar era un recurso para los insectos. Se puede decir entonces que ya para finales del siglo XVII y a principios del siglo XVIII, la presencia de sexos y la sexualidad en las plantas ya era un hecho reconocido al menos entre los naturalistas y botánicos renombrados de la época. Muestra de lo anterior es el sistema de clasificación de las plantas de tipo sexual propuesto por Carlos Linneo en 1753 y que se basó principalmente en características sexuales de las flores como la presencia y cantidad de estambres. La forma en que Linneo describe su sistema puede que haya causado malestar en aquellas épocas, ya que comparaba las categorías con condiciones presentes en las relaciones de hombres y mujeres. En todo caso, el uso de su sistema artificial no pasó la prueba del tiempo y el avance de la ciencia, aunque sí contribuyó a definir o a reconocer la sexualidad en las plantas. Al cerrar el siglo XVIII, el profesor y naturalista alemán Christian Conrad Sprengel publica lo que sería el primer estudio sistemático de las relaciones de las flores y los insectos. Este trabajo contiene el estudio de las adaptaciones florales de alrededor de 500 especies de plantas europeas. Su interés nació luego de observar en plantas de geranio la presencia de tricomas en los pétalos y preguntarse su función. Él concluye que estos tricomas evitaban que la lluvia salpicara el néctar que se acumulaba en la base de la corola y que servía para alimentar a las abejas. Sprengel también distingue a las plantas con flores unisexuales en monoicas y dioicas, y además describió la protoginia, que es la maduración del pistilo antes que las anteras, así como la predominancia de la condición opuesta en las flores, llamada protandria. El trabajo de Sprengel sentó las bases para el estudio moderno de la biología floral y la ecología de la polinización. Al cerrar el siglo XVIII, entonces ya se tenía establecido ciertas nociones básicas sobre la polinización en plantas. Primero, que la presencia de los dos sexos era necesario para que ocurriera fertilización y que podían estar juntos o separados en la misma planta. Luego, que el polen era necesario para producir frutos y se estableció el papel de los insectos y del viento en el movimiento del polen, y aparecen las primeras descripciones morfológicas de los granos de polen. En el siglo XIX, Charles Darwin expandió algunas ideas de Sprengel y realizó una serie de experimentos con el fin de determinar el efecto de la autopolinización y la polinización cruzada en las plantas.
Además realizó observaciones y descripciones de los mecanismos de polinización por insectos de varias orquídeas del Reino Unido. Los trabajos publicados por Darwin con sus resultados son obras clásicas en el estudio de la polinización y han estimulado el estudio posterior de esos temas. Las décadas siguientes representan el desarrollo del periodo clásico de la biología floral y durante el cual se produjo mucho del conocimiento sobre los mecanismos de polinización y los insectos visitadores de flores europeas y de Norteamérica. En las últimas 5 décadas del siglo XX, el conocimiento de las interacciones tropicales avanzó con descubrimientos como por ejemplo la descripción de la polinización por vertebrados, como colibríes y otras aves, así como la polinización por murciélagos. Estos recuentos, más aquellos desarrollados en los siglos anteriores, han sido sintetizados en obras que constituyen fuentes obligatorias de consulta. Desde el origen de la polinización como área de interés por los primeros naturalistas modernos, la mayoría de trabajos se han centrado en lo que se denomina como el estudio clásico de la biología floral, el cual consiste en describir las adaptaciones morfológicas y fisiológicas de las flores, como por ejemplo la forma de su corola, presencia de coloraciones, patrones de producción de néctar, etc. Hoy en día es importante considerar también la capacidad de autopolinización de las especies, determinar su magnitud y su función. Sin embargo, el estudio de la polinización y sus consecuencias reproductivas tienen implicaciones en diversos temas ecológicos que van desde la demografía, la diversidad genética, las interacciones de competencia y coexistencia entre plantas y la evolución floral, así como de los sistemas reproductivos en plantas. El desarrollo de nuevos equipos y técnicas de análisis ha sido importante en refrescar el estudio de la polinización, con la introducción de la fotografía ultravioleta, técnicas de videograbación, microscopía electrónica y métodos más sensibles para análisis químicos de fragancias y compuestos florales por medio de la cromatografía de gases y líquidos. Técnicas moleculares avanzadas como la metagenómica hacen posible hoy en día determinar la procedencia del polen transportado por los polinizadores e inferir las interacciones de polinización a nivel de comunidades, las cuales se pueden visualizar y analizar por métodos estadísticos como las redes de interacción. Más allá del carácter autoecológico que pueden tener los estudios de polinización y que siguen siendo válidos, es necesario comprender que la polinización es un fenómeno que ocurre en un ambiente donde coexisten muchas especies de plantas y animales, los cuales compiten o son interdependientes entre sí. Paralelamente, los cambios ambientales por las actividades humanas relacionadas a la fragmentación del hábitat natural, el urbanismo creciente y el cambio climático tienen una alta probabilidad de impactar negativamente las interacciones de polinización, por lo que el estudio de la polinización sigue siendo un tema de actualidad.